bajo el enfoque jurisprudencial, con tan altos expositores. Estoy seguro de que ustedes, los asistentes, aprenderán y sacarán el mejor provecho del mismo. Agradezco también de manera especial al, perdón, a la CENESCAP por la organización del mismo y deseo para todos el mejor de los éxitos en el evento. Sin más, doy por iniciado o de parte de la universidad, concluyo con la inauguración del presente seminario, repitiendo nuevamente, deseando el mejor de los éxitos a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras de bienvenida a cargo del señor decano de la Facultad de Derecho de la universidad. Damos paso con el orden del día de esta sesión. No obstante, me permito informar que debido a un cambio de última hora por parte del expositor, el doctor Ismael Quintana, se va a tener que realizar una modificación en el orden. Va a exponer en primer lugar la doctora Jenny Samaniego, toda vez que el doctor Quintana se encuentra en una audiencia de la cual esperamos logre desocuparse a tiempo. Doy paso a la lectura de la hoja de vida de la doctora. Muchas gracias. Tomo nota. En este momento prosigo con la lectura de la hoja de vida del señor Fernando Ortega. Damos paso a la lectura de la hoja de vida del doctor Fernando Ortega Cárdenas, quien es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es además magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja y magíster en Derechos Humanos por la Universidad de La Rioja. En su carrera ha realizado varias actividades como docente y cursos. Ha sido doctor en en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Estado, dando cátedra en la maestría en Procedimiento Contencioso Administrativo y Litigación. Además, ha sido expositor en varios cursos de Derecho Administrativo y internacionales de Derecho de Autor de IPIQui en Colombia y México, en el tema de propiedad intelectual. Entre las funciones que ha desarrollado se encuentran las siguientes. Es exdirector nacional de cooperativas en el año 2008, juez nacional de la Sala Temporal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia y además ha sido juez de la Sexta Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Quito. Entre las obras que ha publicado podemos tener el libro Nociones de Derecho Administrativo en el año 2020 y además es autor de opúsculos en la revista Diálogos Judiciales número 7 de la Corte Nacional de Justicia. Le damos paso entonces al doctor Fernando Ortega, quien va a realizar su exposición en el tema el proceso de reparación económica devenido en sentencias constitucionales. Desarrollo jurisprudencial del proceso. Le damos paso, por favor. Muchísimas gracias a CENESCAP, muchísimas gracias al director de la Universidad de los Hemisferios. Para mí realmente un placer el poder dirigirme a tan selecto público. Creo que estamos entre personas, colegas, que estamos muy interesados en poder conocer más sobre lo que es ciertos procesos, en este caso concreto de orden constitucional, y en lo que a mí corresponde, básicamente lo que tiene que ver con la reparación económica, que es una etapa o un proceso, digamos, un proceso judicial dentro de los procesos constitucionales que está a cargo exclusivamente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con algunas variantes que yo diría, tomando en cuenta el título que tiene este seminario, no se puede entender ninguna de las acciones constitucionales si no es vía la jurisprudencia. Y después ya vamos a ver por qué. Tal vez en mi caso soy una de las pocas personas que, o de los pocos expositores, según lo que pude ver por lo menos en la presentación del día de hoy, que trabaja sobre el derecho administrativo y con una proyección en el derecho constitucional. Y en ese sentido, a mí me permite tener una visión un poco más, yo diría, de
confrontación, por decirlo de alguna manera, entre lo que es el control de legalidad y el control de constitucionalidad. Es un grave problema que vive nuestro sistema jurídico desde hace algún tiempo, y justamente el tema que vamos a topar hoy es parte de esa situación. Entonces, hoy voy a tratar de que en unos minutos hacerles una exposición rápida. Yo creo que el tema del proceso mismo, el procedimiento mismo de lo que es la reparación económica, no es complicada en su entendimiento en cuanto a su forma, a la formalidad de este procedimiento. Lo que sí tiene grandes dificultades es lo que les decía hace un inicio, ese choque que existe entre el control de legalidad y control de constitucionalidad, que incluso si logramos ver y si el tiempo me da, vamos a poder ver algunas de las cosas que yo personalmente he ido descubriendo y que quiero lanzar a este foro tan selecto para que tengan también como un insumo para poder analizar en futuro algunas posiciones respecto a lo que es la hermenéutica jurídica en el campo constitucional, y obviamente también dirigido hacia el campo del control de legalidad. Sin más, yo quiero ver si podemos pasar a ver algunas cosas que nos pueden servir para entender esta figura. En primer término, hay que decir que permítanme ver si puedo compartir pantalla. Parece que tengo algún problema para compartir. Tal vez me ayuda ahí. Mi estimado doctor, sí, tiene ya la opción, está como host, o si es que puede pasarme el host a Zenesca para yo poderle compartir. A ver, déjeme ver si lo puedo hacer aquí. No me permite aquí compartir. Bueno. A ver, permitir acceso. Ahí. No, no me lo permite, déjeme ver. No me permite compartir. Bueno, en todo caso, vamos a ir poco a poco haciendo un análisis de algunos aspectos que me parecen que son importantísimos que vayamos viendo. A ver, en primer término, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la reparación económica en el contencioso administrativo, como les decía, debemos partir desde la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana escuchaba una intervención del profesor Juan Antonio García Amado, que es un neopositivista, diríamos, de la actualidad, un profesor español muy versado en lo que es la argumentación jurídica. Hacía una reflexión y una crítica a que el derecho procesal constitucional, conforme va avanzando, está por destruir al derecho procesal común. ¿Y por qué decía eso? Bueno, en definitiva dice eso porque justamente el proceso o el derecho procesal constitucional es un derecho procesal, yo diría, muy maleable, muy etéreo, y eso hace que choque con la formalidad que tiene el derecho procesal común. Cuando hablamos de derecho procesal común, muchas veces pensamos en el formalismo, en las formas que debemos tener para un determinado proceso. Y en cambio, cuando hablamos del derecho procesal constitucional, casi siempre las formas quedan relegadas al buen entender del juez constitucional. Y justamente esa es un poco la idea que quería darnos de este profesor español que hace un análisis interesante al respecto. En todo caso, les pongo como antecedente. ¿Qué debemos decir respecto a la reparación económica en sí mismo? La reparación económica no es más que una indemnización que está dirigida a poder solventar la violación de un derecho normalmente constitucional, y podríamos decir también un derecho que está contenido en alguna convención o algún instrumento internacional. De hecho,
esta reparación proviene exclusivamente de la violación de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos, es decir, como un sistema internacional, es el que ha dado lugar a que exista este tipo de figura de la reparación. Reparación entendida como el prevenir o precaver aquel daño que produce generalmente el Estado a un ciudadano en particular. De hecho, podemos decir como un punto histórico y un referente que el primer, digamos, hito jurisprudencial justamente provino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual el Ecuador está subsumido y por ende sujeto a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que en primera instancia en el año 1989, el 21 de julio, emitió una sentencia en un caso que se denomina Ángel Manfredo Velázquez en contra de Honduras, en contra del Estado de Honduras. Y en este primer fallo del año 89, ya la Corte Interamericana empezó a hablar de la famosa reparación integral. La famosa reparación integral que no es otra cosa que ese deber que tiene el Estado de poder cubrir aquellas deficiencias que se produjeron a un ciudadano por parte de los estamentos del Estado. Y concretamente yo les voy a leer el apartado 174 de esta sentencia, donde vamos a poder ver con claridad cómo la Corte Interamericana empezó a producir esta figura de la reparación integral, entendida en el siguiente sentido. Dice esta sentencia, que ustedes pueden buscarla tranquilamente en internet, está abierta a todo el público, en el parágrafo 174 dice textualmente: el Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Hasta ahí lo que dice este parágrafo 174. Como podemos ver, desde ahí, en el año 1989 ya se hablaba de esta reparación a aquellos estamentos que hacían algún tipo de violación a los derechos humanos de los ciudadanos. En este caso concreto que les menciono de este señor Manfredo Velázquez, tenía que ver con una ejecución extrajudicial, una desaparición de la persona, y obviamente se pedía, o la Corte Interamericana condenó a Honduras para que resarza a la familia. Obviamente la vida humana no se puede reparar, no se puede cubrir, pero que se resarza estableciendo una sanción para el Estado en el sentido de imponerle una indemnización que debe pagar a los familiares. El origen en sí mismo de la famosa reparación económica que ha venido a nuestro sistema jurídico ya desde la Constitución del 98. Hubo ya un viso de esta figura a través de lo que se llamaba el amparo constitucional en aquellas épocas, y posteriormente ya en la Constitución del 2008 hablada ya como la famosa reparación integral, que, como establece los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es la parte de la reparación integral, esta famosa reparación económica. En otras palabras, ¿qué significa? La reparación integral quiere decir que es aquella indemnización que trata de cubrir, o no solo la indemnización, sino aquellos elementos, aquellos aspectos que tratan de volver a recuperar aquello que fue dañado producto de las actuaciones estatales. Pongamos ejemplos un poco para entender mejor esta figura. En el caso de que un funcionario público, por ejemplo, haya sido destituido de manera ilegal, haya perdido su trabajo,
Claro, hay varios elementos en esta reparación integral. Muchos de esos elementos no tienen un carácter económico. Por ejemplo, uno de los elementos es restituir al funcionario a su puesto de trabajo. Este tipo de reparación no tiene un carácter económico, pero es parte de la reparación integral, obviamente porque trata de volver al inicio aquello que fue destruido, aquel derecho que fue trastocado. Entonces trata de reponer todo ello. Pero adicionalmente pueden haber ciertos aspectos que tienen un carácter económico. En el mismo ejemplo que estamos tratando, obviamente, tuvo un tiempo esta persona que estuvo sin trabajo, que estuvo sin percibir remuneración para poder subsistir, y ese es otro tipo de reparación, pero ya de carácter económico. Por eso es que en nuestra legislación ustedes pueden encontrar claramente que se habla de la reparación integral, que comprende o corresponde a la reparación material. En el caso que hemos tratado sería la restitución al puesto de trabajo, y la material, que sería aquella cantidad de dinero que tiene que darle a que no ha recibido, y la inmaterial, que puede ser esa misma restitución e incluso algún otro tipo de elemento, como por ejemplo algún daño de orden moral que no tiene una percepción material, en donde se establecen, por ejemplo, disculpas públicas. Ese tipo de resarcimiento es un resarcimiento más de orden moral antes que de orden material, y en ese sentido, todos estos elementos conforman lo que se denomina la reparación integral, y que claramente, como les decía, está establecida en la Constitución de 2008, en su artículo 11, numeral 9, que todos creo la conocemos perfectamente, y que se ha desarrollado en los artículos 18 y 19 de nuestra Ley Orgánica de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En este sentido, y para que tengamos un poco de claridad cómo ha ido trabajando la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana en este sentido, yo quisiera leerles exactamente lo que se establece en la página 14 de la sentencia 0024-10-IS, sentencia que, por cierto, es aquella que ha establecido concretamente el procedimiento dentro de lo que se denomina este procedimiento de reparación económica en el contencioso administrativo. Ojo, nuevamente vuelvo a reiterar, y vamos a ver cuando escuchemos la sentencia que les hago mención, vamos a ver un poco la distinción entre lo que es la reparación integral, la reparación económica, y un poco ver la diferencia. En esta sentencia que les acabo de mencionar en su página 14, dice lo siguiente textualmente. Dice, primero menciona el artículo 19, lo transcribe textualmente, y dice lo siguiente: el 13 de junio del año 2013, el Pleno de la Corte Constitucional emitió la sentencia número 004-13-SAN-CC dentro de la causa 0015-10-AN, en la cual, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436, numeral 1 y 6, de la Constitución de la República del Ecuador, se emitió la siguiente regla jurisprudencial, y esta es la parte importante. Dice textualmente: el monto de la reparación económica parte de la reparación integral como consecuencia de la declaración de la vulneración de un derecho reconocido en la Constitución. Se la determinará en la jurisdicción contenciosa administrativa cuando la deba satisfacer el Estado, y en la vía verbal sumaria cuando deba hacerlo un particular. Y ahí continúa un poco más especificando esto. Pero lo importante aquí, como ustedes ven, cuando se habla de reparación económica, es una parte de la reparación integral. Y hago énfasis en esto, mis estimados colegas, porque normalmente hay ocasiones, sobre todo cuando se plantean demandas de orden contenciosa administrativa, muchos piden una reparación integral al contencioso administrativo, cuando el contencioso administrativo no tiene esa facultad. Esa facultad es de orden constitucional, y ahí es cuando uno se da cuenta
cómo los abogados mezclan entre lo que es el control de legalidad y control de constitucionalidad. Y eso obviamente tiene muchos efectos de orden procesal e incluso sustantivo. Entonces, esto es importante que tengamos bien presente. La reparación económica es parte de la reparación integral. Muchas veces puede ser que la reparación integral, toda la reparación integral solo sea reparación económica, sí, pero no necesariamente. Muchas veces la reparación económica es mucho más amplia e incluye reparación económica, reparación inmaterial, como hemos mencionado antes. Entonces, esto es el primer elemento que debemos tener claro en esta jurisprudencia de la Corte Constitucional, que nos hace ver la naturaleza misma de esta reparación económica. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque a mí en lo concreto hoy me toca hablar de este procedimiento de reparación económica ante el contencioso administrativo. Entonces estamos dejando de lado la reparación cuando corresponde a un particular, porque un particular también puede violentar un derecho constitucional y el afectado puede pedir una reparación al particular. Eso se ventila en una vía verbal sumaria, como acabamos de indicar, mientras cuando es contra el Estado, esta reparación económica se la ventila en el contencioso administrativo. Asimismo, en esta sentencia hay una parte que es interesante y dice lo siguiente en la siguiente página, en la página 15 de esta sentencia. Dice, así este organismo estima que luego de haber determinado la petición de la doctora X en la acción de amparo presentada, es menester considerar el criterio aplicado por la Corte Constitucional para el periodo de transición en casos similares en los que señaló. Debe entenderse entonces que si el Tribunal Constitucional decidió en la resolución que se acepta la acción de amparo, sin duda tal mandato comprendía tanto que se reintegre al legitimado activo a su trabajo y el pago de sus remuneraciones y demás beneficios económicos reclamados. ¿Por qué les traigo esta cita? Porque hubo un tiempo en el cual, y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta la frase o vamos a darle razón a Juan Antonio García Amado respecto a esa, yo diría, etérea forma de interpretar de la Corte Constitucional al hacer control de constitucionalidad. En este caso concreto se hablaba de que a esta persona en particular se le restituía el puesto de trabajo y se le pagaba las remuneraciones. Pero resulta que la sentencia de amparo en aquella época, como leyeron ustedes, no decía que se le pague las remuneraciones. O sea, expresamente la sentencia no decía que se pague. Entonces, cuando fue a hacerse la reparación económica, el juez en ese entonces, el juez constitucional, solamente ordenó la restitución, más no el pago de las remuneraciones. Pero la Corte Constitucional, en una jurisprudencia, dijo no. A pesar de que el juez no diga que haya que pagarle las remuneraciones, debe pagarse siempre y cuando el accionante haya puesto en su petición dicho pedido. En otras palabras, si el accionante pidió que le restituyan y le paguen sus remuneraciones, pero en la sentencia de amparo, hoy sería de acción de protección, el juez no dispone eso, en la reparación debe contemplarse esa indemnización, esa reparación económica. Esto, como ustedes pueden ver, no fue tan sencillo de solucionar y trajo más de un problema a los tribunales contenciosos administrativos, porque muchos tribunales contenciosos administrativos empezaban a decir, pero si el juez no me dice que pague, ¿por qué tengo que pagar? Después ya la Corte Constitucional, con una jurisprudencia, vean ustedes como aquí las jurisprudencias tienen un valor superlativo, más que la ley muchas veces, para determinar ciertos aspectos, incluso sustantivos, y eso es lo que yo diría el gran problema que muchas veces presentan este tipo de procedimientos. Vamos con otro aspecto. Dicho esto, quisiera entrar
quisiera entrar a ver rápidamente las fases de este proceso de ejecución. Yo digo rápidamente porque creo que estas fases del proceso de ejecución no son cosas extraordinarias y no son difíciles de entender, más bien, como les decía, la sentencia 0024-10-IS es la que ha dado estas pautas para poder hacer el proceso de ejecución a todos los tribunales contenciosos administrativos. Y básicamente tiene 4 fases de este proceso de ejecución. La primera fase, diríamos, es el proceso de inicio, ¿no? El proceso inicial, la etapa inicial, diríamos, en donde esta jurisprudencia dice que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe emitir un auto inicial de conocimiento de la causa, dando un término para que las partes procesales entreguen documentos que crean necesarios para poder hacer la valoración económica y se nombre un perito. Según esta sentencia, esto debería hacerse en un solo auto. ¿Por qué? Porque hay que precautelar lo que establece la Constitución de la República en sus artículos 84 y siguientes de celeridad, de economía procesal, etcétera. Entonces, en un solo auto, dictar el conocimiento de la causa, un término para que entreguen documentos y el nombramiento de perito es acumular en un solo auto todos estas actividades que pueden ser fácilmente despachadas en la misma. Y esa es la fase inicial. Dictado ese auto por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se entra a la fase de sustanciación. La fase de sustanciación es ya primero la elaboración y el análisis del informe pericial. Nombrado el perito, este perito, bueno, en primer lugar ahí tal vez un paréntesis, dependiendo de la reparación económica es que debe nombrarse el perito. Si es como el caso que hemos estado tratando desde antes, una indemnización sobre remuneraciones laborales o remuneraciones de servidores públicos, habrá que ver un perito en contabilidad que sea liquidador o algo por el estilo. Si fuese tal vez una indemnización por un daño, se me ocurre un daño ambiental, habría que ver un perito de ese estilo. Entonces, de eso depende la sustanciación y la determinación del perito. Este perito tiene que presentar un informe en un término que le da el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Normalmente son unos 10 días aproximadamente en que elabora el informe pericial, dependiendo de la complejidad también del caso, ¿no? Hay casos que requieren un tiempo mayor por la complejidad, por el análisis que hay que hacer, por la profundidad, etcétera, etcétera. Este informe pericial también tiene que ser entregado en un tiempo determinado, en un tiempo establecido al tribunal, para que este tribunal le corra traslado por 3 días, dice la sentencia, esta sentencia de la Corte Constitucional, para que las partes conozcan el informe pericial y puedan presentar observaciones. Miren ustedes que aquí ya se habla solamente de observaciones que puede plantear las partes procesales. Hay muchas ocasiones en que las partes quieren pedir ampliaciones de los informes o cosas por el estilo. Más que ampliaciones o aclaraciones, las partes lo que pueden hacer es observaciones. Toda la facultad de poder pedir aclaraciones o de pedir una aclaración al perito depende del juez. El juez es el que tiene que determinar si hay lugar o cabe la observación que ha planteado la parte. En definitiva, es el juez el que puede, incluso de plano, desechar las observaciones porque considera que no son pertinentes o no son trascendentes para resolver. Entonces, la parte fundamental aquí es que el juez tiene esa facultad de poder pedir algún tipo de aclaración, siempre y cuando considere que esa observación que le han hecho las partes sean o tengan fundamento. Entonces, el mismo perito debe solventar esas observaciones a petición del tribunal con una aclaración, podría ser. Y este es un punto excepcional que establece esta sentencia. Un aspecto excepcional aquí es que el juez, si después de este primer peritaje todavía tiene duda sobre
la forma que se ha calculado la indemnización, sobre los elementos que han servido para fundamentar o producir el monto, el quantum de la reparación, puede pedir un segundo y último peritaje. En este caso pueden haber solo 2 peritajes, y el segundo peritaje es muy excepcional y con causas muy justificadas. Es decir, el auto en donde el juez pida un segundo peritaje tiene que estar sumamente bien motivado y dando los sustentos normativos y fácticos que el juez considere son indispensables para poder pedir el segundo peritaje. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Normalmente hay un solo peritaje. Normalmente hay un solo peritaje. El procedimiento de la sustanciación. Realizado todo este procedimiento, viene la tercera fase, la fase ya de la resolución. ¿Cuál es esta fase? En un auto motivado, el tribunal debe indicar exactamente el quantum que corresponde a la indemnización. Quantum que debe ser elaborado, y esto, óigase muy bien, porque esta es una parte, la parte medular, yo creo que de todo lo que vamos a hablar, quantum que debe ser elaborado sobre la base de los parámetros que dio el juez constitucional en su sentencia constitucional de acción de protección. Lo que establezca la acción de protección es lo único que el juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede tomar como elementos para el cálculo del quantum de la indemnización, de la reparación económica. Esto es un elemento sumamente importante. Este auto, como les digo, tiene que estar motivado, indicando justamente cuáles son las causas que hacen que el Tribunal de lo Contencioso establezca tal o cual monto como reparación de los derechos que han sido violentados según la sentencia constitucional. Esta es la fase de resolución. Aquí me voy a detener un momento un poquito profundo, diría yo. ¿Por qué? Porque a partir del 21 de diciembre del año 2022, es decir, unos meses atrás, la siguiente fase que venía en este proceso de ejecución en la sentencia 2024 era la fase de ejecución. ¿Qué era la fase de ejecución? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tomaba para sí ese monto y ejecutaba y le coercitivamente en contra del accionante o de la entidad pública que tenía que pagar para exigirle el pago al accionante. Este proceso lo hacía y con todos los mecanismos que le da la ley al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para ejecutar las sentencias contencioso-administrativas en sí mismo, y las mismas facultades le daba para las sentencias, para estos procesos de ejecución que venían de sentencias de reparación económica. Aquí, como les digo, con esta nueva sentencia, que es la 8-22-IS de 21 de diciembre de 2022, este proceso de ejecución dejó de ser ya facultad o función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto pasó ahora a función del juez ejecutor, es decir, del juez de primera instancia que emitió la sentencia constitucional. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? O más bien veamos lo que sucedía antes. Antes, el tribunal tomaba ese monto y le daba el auto o mandamiento de ejecución. Hoy día ya no hacemos un auto de mandamiento de ejecución, sino que hacemos un auto en el que determinamos el monto o el quantum de la reparación y le remitimos al juez ejecutor, que es el juez de primera instancia, a partir de la sentencia del 21 de diciembre de 2022. Ese es el gran cambio que ha existido a partir del mes de diciembre del año pasado. ¿Y por qué surgió esto? Nuevamente, como ustedes ven, se ha dado a través de una sentencia, de una jurisprudencia de la Corte Constitucional, más allá de lo que diga la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Todo esto se ha ido
yo diría, legislando, se ha ido normando a través de sentencias constitucionales. Y ahora, esta sentencia 822 IS establece que la ejecución debe pasar al juez ejecutor, y les voy a hacer aquí un pequeño análisis de por qué surgió esta sentencia 822. Resulta que en Guayaquil querían ejecutar una sentencia constitucional en el Tribunal de lo Contencioso y la institución pública no pagaba. Entonces, hay que recordar también aquí, un paréntesis, hay que recordar que las sentencias constitucionales no pueden archivarse en la fase, o más bien dicho, por los jueces constitucionales de instancia. El único que ordena el archivo de un proceso de reparación económica es la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en estos casos? Sucedía que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mientras no ejecutaba, no podía archivar este proceso, implementaba las medidas que utiliza para las sentencias comunes y corrientes, y entre ellas, algunas de ellas, en este caso concreto, se utilizó el notificar a la Fiscalía y poner en conocimiento de la Corte Constitucional, notificar a la Fiscalía para que se siga un proceso penal en contra de las autoridades incumplidas, de las autoridades negligentes, de acuerdo al artículo 282, me parece, del COIP, que establece que no se pueden dejar de cumplir las resoluciones judiciales. Al suceder esto, la Corte Constitucional dijo, no, este tipo de acciones no puede hacer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso debería ser el juez ejecutor. Y de ahí nace esta resolución de la Corte Constitucional en donde dice, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo solo hará la determinación del monto y es el juez ejecutor de primera instancia el que debe llevar adelante todos estos procesos de seguir ante la Fiscalía, de mandar a la Corte Constitucional el pedido de archivo, etcétera, etcétera, y archivar ese tipo de procesos. Es en definitiva cómo está ahora la situación, pero como ustedes ven, sobre todo en esta última fase de ejecución, ha habido todo un cambio, sobre todo para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Y por qué se da eso? Justamente, mis estimados amigos, justamente por esa volubilidad que tiene la jurisprudencia constitucional. Y sobre todo por la forma de interpretar los preceptos constitucionales y la hermenéutica jurídica que utiliza el control de constitucionalidad para obtener sus resultados. Yo en este momento más bien quiero darles algunos ejemplos, voy a tomar algunos casos muy concretos para que ustedes vean la forma tan disímil que la Corte Constitucional realiza en sus interpretaciones y que muchas veces llevan incluso a contradicciones, a equívocos, y lo más complicado, sobre todo en lo que estamos hablando, para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, incluso con la eliminación de la última fase de ejecución, incluso ahí, ¿cuál es el gran problema que tiene el contencioso administrativo en la reparación económica? El poder interpretar a cabalidad y con claridad lo que el juez constitucional quiso resolver. Les voy a dar algunos ejemplos así rápidos de la práctica diaria que he podido ver y me ha tocado vivir. Muchas ocasiones un juez constitucional manda a indicar que tiene que repararse a un funcionario, sigamos el ejemplo que estábamos siguiendo, a un funcionario, pero dice en su resolución, dice, y la reparación de considerarlo pertinente, el accionante debe seguir por cuerda separada en el contencioso administrativo. ¿Qué sucede con eso? Nos puso en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque al accionante, este juez constitucional le dice que vaya por cuerda separada a reclamar sus derechos. ¿Qué es lo que hace el accionante? Plantea una acción contenciosa administrativa. Pero al plantear una acción contenciosa administrativa tendría que impugnar un acto administrativo, pero el acto administrativo ya no existe porque la Corte Constitucional ya le dejó sin efecto. Entonces vean ustedes la contradicción que se da entre
Vuelvo a insistir, el control de legalidad, control de constitucionalidad. ¿Por qué se da esto? Porque muchas veces, incluso los jueces constitucionales, y espero que haya abogados constitucionalistas que abran su mente a este tipo de cosas que voy a decir, que pueden resultarles un poco contradictorias o no les agrade mucho, pero creo que tengo que decirlo. El choque que se da entre los dos controles se da justamente porque muchas veces la Corte Constitucional empieza a invadir el espacio del control de legalidad y se dan este tipo de choques. Yo les podría dar un puñado de ejemplos de este tipo en donde sentencias de acción de protección van, yo diría, destrozando hasta el derecho. Les voy a dar unos 3 ejemplos que a mí me llaman la atención y ustedes van a ver cómo la propia Corte Constitucional muchas veces nos deja en el limbo. ¿Y por qué nos deja en el limbo? Porque hay que tomar en cuenta que la interpretación que hace el control de constitucionalidad, sobre todo a partir de la Constitución del 2008, con la introducción de un sistema hermenéutico jurídico denominado neoconstitucionalismo, nos ha llevado a que los jueces constitucionales no tengan un parámetro o no tengan líneas que les limiten en su interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una interpretación muchas veces de la Corte Constitucional que sale fuera del derecho y obviamente produce choques con varios principios del derecho común, no solo del derecho administrativo, el derecho civil, el derecho penal. Ahora mismo vivimos una gran realidad sobre los choques con el derecho penal y las críticas que se hacen a los famosos habeas corpus, pero en nuestra materia. Esta interpretación fuera de derecho nace o está, diría yo, amparada falsamente en lo que se ha denominado la famosa interpretación evolutiva, en contradicción a la interpretación originalista, o en otras palabras, el iuspositivismo versus este neoconstitucionalismo, o el iuspositivismo versus el garantismo, un garantismo que muchas veces se vuelve exagerado. Les voy a dar solo para que veamos esos choques que se dan y que en las sentencias de acción de protección se dan todos los días, y ese es el gran dolor de cabeza del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, incluso ahora, para poder determinar solo el monto. Por ejemplo, yo llamo por eso a esto el neoconstitucionalismo exacerbado de la Corte Constitucional, y que si el tiempo me da, déjenme ver cómo llevo el tiempo, creo que unos 5 minutos a ver qué me permite ver. Hay casos como, por ejemplo, la sentencia número 234-18, SEP-CC, caso 2315-16-EP de 27 de junio del 2018. En esta sentencia se hace alusión o se rompe, diría yo, un principio fundamental de derecho administrativo, por ejemplo. La Corte Constitucional destruyó un principio fundamental. ¿Cuál? El principio del acto de simple administración. El acto de simple administración, como todos en derecho administrativo sabemos o debemos saber, es un acto interno de la función administrativa. No son como los actos administrativos. Los actos administrativos, recordemos, que son siempre hacia afuera, se notifican al administrado y por eso producen efectos jurídicos. El acto de simple administración produce efectos jurídicos indirectos, dice la doctrina, no lo digo yo. Y la doctrina siempre se refleja en la ley. Lo mismo dice nuestro Código Orgánico Administrativo en la actualidad. Pero ¿qué resulta? En este caso concreto que les acabo de mencionar, y si ustedes leen en la página 38 de esta sentencia del caso 2315-16-EP, ustedes van a encontrar que se habla de que el informe motivado en un sumario disciplinario a un juez, en este caso, la no notificación del informe motivado. El informe motivado es un acto de simple administración, principio de derecho administrativo. Pero la Corte Constitucional, diciendo que es garantista, dice ahora, y a partir de eso se está ventilando de esa manera, dice la Corte Constitucional que ese acto de simple administración hay que notificar al administrado.
antes de la resolución, cuando el acto de simple administración es un elemento que sirve de insumo a la voluntad administrativa. En otras palabras, el acto de simple administración es parte de o el sustento o la motivación para la resolución. Por eso es que el acto de simple administración es inimpugnable por sí mismo. ¿Cuándo es impugnable el acto de simple administración o el informe? Cuando sale la resolución, cuando en la resolución se lo menciona. Por eso es que la resolución o el acto administrativo, ese sí debe contener el informe motivado, pero no el informe motivado per se mismo. Entonces, vean ustedes cómo este tipo de interpretaciones que está en nuestra Corte Constitucional, bueno, esto es del año 2018, ya de hace algún tiempo, pero nos ha roto un principio fundamental de derecho administrativo. ¿Bajo qué premisa? La premisa del garantismo, la premisa del neoconstitucionalismo, la premisa de que hay que garantizar los derechos del ciudadano, cuando no nos damos cuenta que la mayor garantía de los derechos del ciudadano son el debido proceso, los principios de derecho administrativo, de derecho civil, de derecho penal, no lo que crea el juez. Ahora que digo esto, no lo que cree el juez. Juan Antonio García Amado, que les mencionaba hace un momento, diría, las resoluciones son lo que dice el derecho, no lo que dice la moral del juez. Por eso es que García Amado habla siempre de que en nuestras cortes constitucionales latinoamericanas y también en parte de las europeas, y hace crítica también a al Tribunal Constitucional Español, están bañadas a veces de este neoconstitucionalismo que destroza el derecho y emite sentencias fuera de derecho. Topemos otro ejemplo así rápidamente, que creo que ustedes lo deben conocer a mirar y surgir porque tiene hasta una trascendencia moral y política. Es el caso 11-18-CN-19, que es la del famoso llamado matrimonio igualitario, en donde si vemos ahí en el apartado 274 de esta sentencia, de voto de mayoría, porque hubo voto de minoría y voto de mayoría, en el voto de mayoría, con el juez ponente Ramiro Ávila, él dice que el control de convencionalidad es complementario y subsidiario. ¿Qué está diciendo en el fondo? Está diciendo que el control de convencionalidad, cuando hablamos de control de convencionalidad, quiere decir el multinivel que hay en la interpretación jurídica, sobre todo de los derechos humanos, partiendo de la Convención, en nuestro caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución y las leyes. ¿Qué dice nuestro artículo 425 de la Constitución de la República? Claramente dice, el orden jerárquico de las normas será, y taxativamente dice, primero la Constitución, después los tratados, después vienen las leyes. ¿Qué está diciendo? Está diciendo justo esto que dice el juez ponente Ramiro Ávila. Control de convencionalidades complementario y subsidiario. ¿Qué quiere decir en el fondo? Primero tiene que darse vigencia a la normativa interna y después a la normativa de la Convención Americana. Pero ¿qué sucedió en esta sentencia que ustedes saben el resultado que tuvo? Se contradice totalmente al artículo 67, al 425 y al 427 de la Constitución de la República, ¿amparado en qué? En una opinión consultiva, la opinión consultiva 24-17, que fue una opinión consultiva que hizo Costa Rica sobre su legislación interna respecto al matrimonio igualitario, y sobre esa opinión consultiva, escúchese opinión, la palabra opinión es importante, y si leemos el artículo 63, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a ver claramente que cuando habla de opinión está hablando de un criterio que da la Corte Interamericana, puede ser de la normativa interna de un país, sí, pero yo no puedo tomar la normativa de Costa Rica para Ecuador, y así se lo hizo. Segundo ejemplo. Un tercer ejemplo, así, tal vez les doy porque es una espina clavada en mi corazón y quiero transmitirles. El caso 52-IS-19 es un auto de 18 de diciembre de 2019 de la Corte pasada, de la Corte Constitucional. Las otras jurisprudencias que les he dado son anteriores, pero esta es de la anterior Corte Constitucional con los anteriores jueces. Este caso es en donde
producto de una reparación económica, a los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito los destituyeron. Escúchenme bien, destituyeron a 3 jueces, ¿amparados en qué? En el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, que dice que se debe o es potestad de la Corte Constitucional destituir a todo funcionario que no cumpla su sentencia. Escúchese bien, al todo funcionario que no cumple su sentencia. ¿Pero qué resulta? Un juez como el del... Perdón, hay ahí por ahí un ruido. Y me lo... Ya. Entonces les decía que si un juez tiene que hacer cumplir una sentencia constitucional, es que debe hacer cumplir. Él no es el que cumple. En este caso concreto, era una acción de protección entre funcionarios del municipio de Santo Domingo versus trabajadores de ese municipio que pedían una jubilación patronal. Y en la Corte Constitucional dijo, han pasado 3 años y el tribunal no ha cumplido la sentencia. Destituidos los jueces por el artículo 86, numeral 4. Cuando el artículo 86, si leemos como es debido, dice claramente que se debe sancionar con destitución a los funcionarios que incumplen la sentencia, no a los funcionarios que hacen cumplir, porque el juez hace cumplir. Imagínense ustedes que 3 jueces tenían que pagar $800,000 a los trabajadores del municipio de Santo Domingo. No es que más bien el alcalde de Santo Domingo esté incumpliendo la sentencia. Y eso hizo la Corte Constitucional. Claro que después enmendó su resolución, restituyó a los jueces, pero vean ustedes, lo que quiero que vean ustedes, que quede marcado en sus mentes, es la volatilidad con la que la Corte Constitucional de nuestro país realiza interpretaciones antojadizas, o como diría García Amado, se ha inmiscuido el iusmoralismo de los jueces en la Corte Constitucional y la Constitución y las leyes no tienen el menor valor. Podríamos dar muchos más ejemplos, pero creo que con eso es suficiente. Y solamente quiero terminar con un último punto, que esto se me parece importante. Este tipo de interpretaciones, mis estimados amigos, este tipo de interpretaciones que están hablado de la Corte Constitucional ecuatoriana, pero no debemos perder de vista este tipo de interpretación antojadiza, iusmoralista, como diría García Amado, y subjetiva. Este tipo de interpretación ya no solo puede venir de la Corte Constitucional ecuatoriana, puede venir también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esto, ojalá algún rato los otros panelistas que son versados constitucionalistas nos puedan decir algo. Y les traigo a colación un caso que también es nuevo, un caso emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso Zompaxtle Tecpile, perdón la pronunciación, pero es un caso de unos indígenas mexicanos contra el Estado de México. Es la sentencia de 7 de noviembre del año 2022. Zompaxtle Tecpile. ¿Qué pasó en esta sentencia? Acordémonos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema para precautelar los derechos humanos en el continente americano. Obviamente, hay países que no están inmersos y no necesitamos hacer mayor esfuerzo mental para saber qué países no están sometidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, Estados Unidos nunca le van a sancionar, pero al resto de países sí nos sancionan. Y en este caso concreto, de 7 de noviembre de 2022, escúchenme bien, ya la Corte Interamericana envía una sentencia disponiendo lo siguiente. Les voy a leer el acápite 204 de esta sentencia, textualmente. Dice, por su parte, los representantes solicitaron que se ordene al Estado la adecuación de su ordenamiento jurídico interno, incluyendo las normas constitucionales y legales a fin de eliminar definitivamente las figuras legales del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Les hago un antecedente de este caso.
Este caso habla sobre la prisión preventiva y el arraigo que tienen en México. Y la Corte Interamericana le ordena a México que reforme su constitución. ¿Cuándo una Corte Interamericana de Derechos Humanos está hecha para que le ordene que modifique la Constitución? Entonces, no nos extrañemos que mañana más tarde la Corte Interamericana de Derechos Humanos venga a decirle al Ecuador que tiene que modificar su Constitución, a la guisa de lo que hizo la Corte Constitucional con el tema del matrimonio igualitario que les puse de ejemplo. Entonces, este tema de la interpretación de la hermenéutica jurídica constitucional hay que tener cuidado. Y es el más grave problema que tenemos hablando del tema de la reparación económica, porque justamente los jueces de instancia manejados por este tipo de interpretación, es obvio que van a poner y a resolver cualquier cosa, perdonen lo que voy a decir, que les salga del estómago. Entonces, este es el gran peligro que yo creo que se nos avecina y que tenemos que tenerlo presente. Esto es lo que quería, creo que a grosso modo darles, comentarles a ustedes, y si tienen alguna inquietud y les haya servido, les agradezco mucho el que me hayan escuchado. Agradecemos al doctor Fernando Ortega por su interesante ponencia acerca del proceso de reparación devenido de las sentencias constitucionales. Toda vez que su intervención ha finalizado, me permito preguntar a los participantes si desean realizar alguna pregunta hacia el ponente, para lo cual, por favor, mucho se agradecerá que la pongan a través del chat, en caso de que fuese posible, o si no, nos pueden indicar para darles paso. Estimado Freddy Coello, por favor, formule su pregunta. Muchas gracias, buenas noches, excelente ponencia. Tengo una pregunta, lo que habló usted, doctor, respecto de cuando el tribunal contencioso, cuando tiene que hacer el cálculo, tiene a veces que anticipar lo que el juez constitucional de instancia quiso decir en la sentencia. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si es que en un caso de se hace una acción de protección a una institución pública de una persona de la tercera edad? Supongamos que le siguieron un sumario y le destituyeron. Y como producto de esa destitución no le pudieron pagar la compensación por jubilación. ¿Y qué pasa? En la sentencia de primera instancia, supongamos que dice el juez de instancia, le dice, muy bien, usted se dispone que se le notifique, o sea, que se retrotraiga el proceso hasta la notificación del informe que hablamos hace un rato, que son actos de simple administración. Pero el informe, el famoso informe motivado no vinculante de talento humano. Y pues bien, sube esto a Corte Provincial ratifica, le niega la apelación a la institución que demanda, o sea, le niega a la institución pública, le niega la apelación, y al momento de la ejecución, la institución dice, bueno, al juez de instancia, ya le notificamos del informe, ¿no es cierto? Y ya está notificado el informe. Este proceso ya pasa, supongamos, al Tribunal de lo Contencioso. ¿Y qué pasa si es que durante ese momento en donde está el proceso en el contencioso para calcular el monto de la compensación por jubilación, la institución pública decide igual destituirlo otra vez, como lo hizo en otra ocasión? O sea, la destituyen, pero habiéndole ya notificado del informe. ¿Qué es lo que qué tendría que hacer el tribunal contencioso? Que la institución pública lo que va a decir es, yo ya le notifiqué el informe motivado y cumplí con esa parte de la sentencia, pero después emitir una resolución que le vuelvo a destituir y por lo tanto no le voy a pagar. ¿Cómo resolvería en este caso que ahorita se me viene a la mente el tribunal de lo contencioso? Mira, buena pregunta, ¿no?
Yo voy a tomar un ejemplo real sobre algo que asimismo era un manejo ilegal, ilógico y hasta contradictorio. El ejemplo era este. A un funcionario, en este caso era funcionario judicial, le destituyeron. Pero a este funcionario le destituyen 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la primera destitución, digamos, gana una acción de protección y le mandan a indemnizar. Pero están pendientes las otras 2. Entonces, en este caso era el Consejo de la Judicatura, dice, no, yo no le puedo pagar porque tiene dos destituciones. Claro, nunca debían existir 3 destituciones, porque eso es ilógico. ¿Cómo voy a destituir a un destituido? Pero eso era pan de cada día en ciertas épocas. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros dijimos en un caso muy concreto, real, dijimos lo siguiente, a ver, aquí cada acto administrativo tiene su propia vida. Yo no puedo supeditar la vigencia de otro acto administrativo a la vigencia de este acto administrativo, porque son independientes. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si esta primera destitución fue ilegal, bueno, no podríamos hablar de ilegal porque estamos hablando de control de constitucionalidad, ese es otro tema que habría que analizar. ¿Cabe aquí declarar ilegalidad o nulidad? No nos metamos a eso. Pero bueno, quedó sin efecto la destitución. Queda sin efecto esta destitución primera. La segunda sigue vigente. Si esta primera queda insubsistente, ¿qué significa? Tengo que repararle con todas las remuneraciones que vienen hasta la restitución de esta. En otras palabras, ¿qué quiere decir? La institución pública tiene que restituirle y pagarle todas esas indemnizaciones hasta esa fecha. ¿Qué pasa con las otras 2? Las otras 2 están vigentes. Ahora, ¿qué pasa si en la una pierde, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a pasar? En cambio, ahí va a pasar que esa persona fue legalmente destituida en este segundo momento. Lo que tendrá que hacer ahí, en este caso la entidad pública, es decir, vea, devuélvame esta parte, porque usted solo tenía derecho a esta pequeña parte, porque hasta aquí fue restituido. Entonces habría que hacer una... Miren ustedes, hay la gran dificultad que tiene el contencioso administrativo, nos convierten a veces hasta en calculadoras de tramos de indemnizaciones. Hay que calcular el espacio en donde ese acto administrativo quedó sin vigencia, en donde ese acto administrativo tiene que ser restituido, independientemente del otro o de los otros actos administrativos. Los otros actos administrativos tienen otra. En teoría, cada acto administrativo debería darle una indemnización. Debería tener 3 indemnizaciones de esa persona. Y cada una independiente. Entonces, la institución pública no podría decir, es que como ya le pagué de la primera indemnización, de la primera destitución, ya no le, acá en la segunda, como ya ganó, solo le voy a pagar un pedacito. No es así, pues. ¿Quién cometió la arbitrariedad? La institución pública, pues. Las autoridades públicas cometen la arbitrariedad y ellos son los que tienen que pagar esa arbitrariedad. Y no es una arbitrariedad solo de ese pedacito, sino de todo la etapa de la función de ese servidor público, de ese funcionario público. En definitiva, lo que hay que hacer ahí debería ser un cálculo por cada acto administrativo que es de restitución o no, porque si perdió, bien destituido, pero en los que ganó, hay que indemnizarle. Si de los 3 gana 2, hay que indemnizarle en 2. Si de los 3 gana 1, hay que indemnizarle del 1, porque el 1 fue el ilegal, el 1 es el que debe quedar sin efecto. Los otros 2 estuvieron bien. Es un caso hipotético lo que estamos diciendo. Pero cada uno tiene su vida propia. No podemos traslapar los efectos de 2 actos administrativos si son independientes. Nunca podemos hacer eso. Esa es otra de las cosas que a veces no se dan cuenta también los jueces de primera instancia, que deben tener ese cuidado de que no se traslapan actos administrativos o que tienen ciertos defectos
las destituciones. Yo tengo por ahí un ejemplo, cuando escribí mi libro de Derecho Administrativo, un ejemplo que me pareció el acabose de una jueza de la niñez. Dice, le están reclamando la falta de motivación de un acto administrativo. ¿Y qué es lo que dice? Sí, efectivamente el acto administrativo no está motivado, pero todos los que somos administrativistas sabemos que cuando un acto no está motivado, la consecuencia es única y exclusivamente la nulidad. No cabe, voy a retrotraer como hablaba usted. No puedo retrotraer. ¿Y qué es lo que pasó? En esta sentencia constitucional, la jueza, es una jueza de familia, no quiero desprestigiar a mis colegas de familia porque cada uno tiene su materia, pero la jueza de familia, ¿qué hizo? Dijo, efectivamente, no está motivado el acto administrativo, por lo tanto, le regreso a la institución pública para que le motive bien. Imagínense esa barbaridad, peor que la del auto motivado. Entonces, ese tipo de cosas, encima de que la autoridad administrativa comete una ilegalidad, el juez constitucional comete otra, quedamos como estamos ahora, ¿no? En lo que les decía, el habeas corpus, las acciones de protección, por eso son tan voluminosas y tan numerosas actualmente estas acciones, pues. Porque todo el mundo se lanza allá, porque creen que es la panacea, pero estamos destruyendo el sistema jurídico ecuatoriano. Es lo que podría responderle. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted, doctor Ortega. Me permite preguntar a los participantes si alguien más tiene una pregunta. Veo la mano levantada del señor Emilio Esteves. Por favor, le damos paso con su interrogante. Sí, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Bueno. Yo tengo una pregunta, doctor. En su ponencia habló sobre, claro, las reparaciones implícitas, se podrían decir, el pronunciamiento de la Corte Constitucional en cuanto de que si el juez de instancia no expresamente lo advierte en la sentencia, se tendría que remitir a la pretensión, ¿verdad?, inicial del accionante. En este sentido, ¿cómo podríamos entender en la actualidad se están dando casos de amicus curiae que comparecen a audiencias de acciones de protección de otro accionante y el juez de instancia, de primera o segunda instancia, les concede la sentencia con efectos intercommunis a estas personas? En este sentido, claro, la acción de protección, el accionante original se podría decir gana la acción de protección, pero por ser efecto de intercommunis, a los amicus curiae les otorga igual una reparación. En este sentido, si es que en este sentido no vamos a tener alguna demanda y alguna pretensión inicial por parte de los amicus curiae. ¿Y cómo se entendería en esta situación? Igual, por ejemplo, si es de una institución pública que el accionante originario solicita el reintegro a sus funciones, a su trabajo y el pago de haberes dejados de percibir. Y si el juez de instancia le concede, pero los amicus curiae solo simplemente les dice sus reintegros, ellos podrían, por esta situación de una reparación implícita, o por el tal vez derecho a la igualdad, o porque también se le concedió, además del reintegro al accionante originario, se le concedió el pago de los haberes dejados de percibir, también ellos podrían solicitar al juez que se remita el proceso, o ellos de oficio o a petición de parte, perdón, remitir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, tomando en cuenta que este es un tribunal de ejecución y no de conocimiento, ¿no? ¿Cómo se podría resolver esta problemática en este sentido, doctor? A ver, muy interesante la consulta. A ver, ¿qué es lo primero que yo diría ahí? Esta es la muestra palpable de lo que yo les decía al inicio, ¿no? Esta es la muestra palpable de que el derecho procesal constitucional no tiene reglas claras y siempre nos da alas a poder hacer, perdonen lo que voy a decir, lo que nos dé la gana, sobre todo si son los jueces constitucionales lo que hacen eso. ¿Qué es lo que pasa ahí en lo que usted comenta un poco? Hay una serie de cosas. Primera cosa, una sentencia intercommunis
no es una sentencia común y corriente. Es una sentencia que, desde mi punto de vista muy humilde, yo creo que solamente debería darle a la Corte Constitucional, no ningún juez constitucional de primera instancia. ¿Por qué razón? Porque el amicus curiae, como su nombre lo indica, es solamente un amigo de la causa. Es alguien que va a apoyar la acción. No es que es parte de la acción. Esa es la figura del amicus curiae. Entonces, imaginémonos nosotros que el amicus curiae empieza como amicus curiae y termina como parte procesal. Para mí es un contrasentido, les soy sincero. ¿Y por qué les digo eso? Porque sí nos ha llegado casos de ese estilo en donde ha habido una acción de protección de una serie de personas que presentan la acción de protección y después en medio proceso de ejecución dicen, pero verá, nosotros actuamos como amicus curiae y tenemos de la misma calidad jurídica que los que ganaron, por lo tanto deben darnos lo mismo. Y a veces nos ha tocado, digo nos ha tocado porque algunos jueces sin mayor análisis y porque también es confuso el tema, le han dado paso después en los apuros de tenía o no tenía derecho. Normalmente a veces uno sale ahí a flote porque la institución pública dice, vea, pero esos no eran parte, no son parte procesal. Normalmente hemos decidido que solamente a las partes procesales se dé la reparación económica, se hagan los cálculos para las partes procesales, en este caso para el accionado o los accionados, que fueron sujetos activos de la acción, y no a los amicus curiae, o incluso cualquier otra persona que sin ser amicus curiae puede presentarse después y decir, yo tengo la misma calidad que fulano de tal, y por lo tanto también tengo derecho a lo mismo. Cada cual debería iniciar su acción. Y hemos tenido casos en el contencioso administrativo de Quito, por lo menos, que es lo que puedo comentarles, de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Les hemos negado a las personas que están fuera de la legitimación activa del proceso. Porque, bien o mal, la misma ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional habla de la legitimación activa. Y ya digo, desde mi humilde punto de vista, solo la Corte Constitucional podría determinar cuáles son sentencias intercomunis o de otro estilo, o las que son jurisprudencia obligatoria, porque también muchas veces creemos que toda la jurisprudencia que da la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento, y desde mi punto de vista hay que tomarlo con pinzas de ese tema. O sea, hay cosas que no son. Por ejemplo, la sentencia que estuvimos analizando, la 0024, es de obligatorio cumplimiento porque así lo dice la propia sentencia. Y es de obligatorio cumplimiento que se ha convertido casi en una ley para el Tribunal de lo Contencioso para el procedimiento de reparación económica, y nosotros no nos podemos salir de eso. Muchas veces las partes procesales quieren ponernos ahí que el recurso de aclaración, que la revocatoria, nosotros le decimos, no señor, para nosotros viene a ser como la ley, porque ya les digo, la Corte Constitucional tiene hasta esa facultad cuasi legislativa, y a veces debería ser de legislador negativo, pero a veces hace de legislador positivo, desde mi punto de vista. Entonces se dan este tipo de anomalías. Pero en el caso concreto que me planteaba el compañero, creo yo que ahí hay un exceso o un abuso del poder de parte sobre todo de los amicus curiae o los terceros que se llaman, por querer aprovecharse de una acción que tuvo una resolución positiva y querer ampararse en esa para ganar algo que no lucharon ellos. Entonces, ese es mi criterio, y ya digo, así hemos fallado en algunos casos y no hemos tenido problema hasta ahora. Muchas gracias, por cierto. Muchas gracias a usted, doctor Ortega. Me permite preguntar a los ponentes si hay alguna pregunta tal vez adicional. Le damos paso al señor Jorge Pascual, por favor. Buenas noches, público presente. Doctor Ortega, muchas gracias por dilucidar las dudas que hemos planteado, y también
agradeciendo sus aclaraciones al respecto. Doctor, en base a lo que había comentado usted, doctor, que actualmente se está usando la justicia constitucional tal vez para declarar derechos o para tomar decisiones que no son coherentes a la realidad, tal vez sin observando la legalidad incluso de los procesos. Voy a referirme, doctor, a una, por ejemplo, a una acción de protección planteada en la provincia de Los Ríos, en donde un juez constitucional, eh, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, mandó a posesionar, ordenó que se posesione a una autoridad, a un vocal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, saltándose todas las observaciones que tiene un reglamento, una ley de seguridad social, disposiciones claras, públicas, emitidas por autoridad competente, efectivamente, en donde solamente tenía que enviar a calificar para ver si esta persona era apta o no para cumplir este cargo. Pero, sin embargo, mandó a posesionar, doctor. En la sentencia del juez de segunda instancia, ratifican la sentencia de primera instancia. Ahora mi pregunta, doctor, es si para la admisión de una acción extraordinaria de protección de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos establece que no solamente bastará con la decisión equívoca o errada del juez. Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer, doctor Ortega, si sabemos desde ya que nos van a inadmitir una acción extraordinaria de protección? Gracias, doctor. Bueno, a ver, yo querría entender en el contexto de la pregunta un poco que me lleva a lo que he estado hablando durante todo este tiempo. ¿Cuál es el gran problema que tenemos al hablar de las acciones constitucionales de todo estilo? Justamente es de esa puerta abierta en donde los jueces constitucionales, y cuando hablo de jueces constitucionales hablo desde la Corte Constitucional hasta el último juez inferior, no se percatan de esos choques que hay entre lo que les mencionaba, el control de legalidad versus control de constitucionalidad, que si fuéramos más arriba, en lo que les hablé al final, en Europa ya se habla de un choque de trenes, se llama, entre lo que es las cortes internacionales versus las cortes constitucionales de cada estado. Por ejemplo, en Polonia está sucediendo algo parecido entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea versus el Tribunal Constitucional polaco. Entonces, a nosotros, como les decía, espero que no sea un mal augurio el que les estoy planteando, pero como vienen las cosas, yo creo que va a ser el pan de cada día para nosotros, que del extranjero nos vengan a imponer cosas. Pero bueno, lo mismo sucede en la parte inferior, en el nivel inferior. Lo mismo sucede con la Corte Constitucional. Quieran o no quieran, y mis colegas constitucionalistas que tal vez después intervengan corroborarán o tal vez me desdirán respecto a lo que voy a mencionar. Yo creo que ya el tema de las acciones constitucionales, la Corte Constitucional en sí mismo ya se ha convertido en un campo político, porque ya no solo prima el tema jurídico. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay un tipo de hermenéutica jurídica como la que les acabo de plantear, no solo es que las reparaciones económicas son las que tenemos problemas de interpretar, de poder dilucidar qué quieren decir, sino que el problema va más allá. Lo que usted plantea. ¿Cómo se sustentan hoy las sentencias constitucionales? Única y exclusivamente con argumentación jurídica. Por eso es que el otro maestro español, Manuel Atienza, diría, preguntaría, ¿el derecho es solo argumentación? Muchos dirían, sí, solo argumentación. Con la argumentación yo ya hago todo. Entonces, las sentencias de la Corte Constitucional solo buscan hacer argumentación y se sacan argumentos como los que les he mencionado en los 3 casos, de todo lado, y respetando principios fundamentales y normativa constitucional misma. O sea, la misma Constitución se la pisotea. No se diga las normas inferiores. Entonces, decir que el juez constitucional no va a hacer o no puede hacer eso
es desconocer una realidad, es lo que quiero decir. ¿Y qué es lo que podemos hacer? La pregunta un poco que hacía. Bueno, habría muchas cosas que hay que hacer, empezando por nosotros que estamos aquí, gracias a la Universidad Dos Hemisferios, gracias al CENESCAP, que empiezan a hacer este tipo de seminarios para poder dilucidar estas cosas, que son las que vivimos día a día, son las que critican a los jueces, por ejemplo, diciendo, el juez vota nomás a las personas, da habeas corpus a cualquiera. Pero claro, si la Corte Constitucional hace una sentencia en donde los jueces constitucionales, solo los jueces constitucionales, están libres del juicio de prevaricato en sus sentencias constitucionales. Entonces, si yo estoy libre de prevaricato, tengo la puerta abierta para hacer lo que les voy a decir nuevamente, lo que me da la gana. En pocas palabras, el ius moralismo que dice Juan Antonio García Amado se ha tomado nuestro sistema jurídico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a instruirnos. No sé si aquí hay abogados que están en instituciones públicas, abogados en libre ejercicio, hacer respetar el derecho. Y cuando digo el derecho yo no quiero que se tome en un sentido positivista, no es solo la norma, la escrita. Eso, porque muchas veces a eso se ha tendido, decir, es que eres originalista, solo el texto, solo literalmente. No es eso. El derecho es mucho más, pero tampoco el derecho es salirme del derecho y resolver contrario a derecho o contra ley, como se llama. Entonces, en ese sentido, no es fácil la respuesta a su pregunta, pero sí es un ejercicio diario de todos los que hacemos el foro jurídico. Es un ejercicio que nos va a tocar luchar día a día. Ya les digo, pongámonos a pensar cuando vengan esas imposiciones de la Corte Interamericana de que reformemos nuestra Constitución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando por ejemplo, claro, perdonen lo que les voy a decir, sobre todo a los abogados en libre ejercicio. Claro, cuando salen sentencias garantistas como la del informe motivado, todos aplaudimos porque ahí tenemos ganado el juicio, ganado el negocio. Pero cuando salen sentencias contrarias, ahí estamos en apuros. Y claro, tratamos de que la Corte Constitucional saque ese tipo de sentencias. Y ojo, que no es solo un defecto de la Corte Constitucional. La Corte Nacional también ya va por la misma hermenéutica. Ahí lanzó resoluciones declarando caducidad del artículo 26 y 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría, cuando la caducidad solo establece la ley. Entonces, vean ustedes cómo ya este tipo de interpretación jurídica constitucional se va metiendo en todos los ámbitos del sistema jurídico, en los jueces, en los abogados. Y claro, los abogados buscan siempre la más fácil, ¿no? Pues como les digo, claro, la acción constitucional es más rápida y aquí le sacamos rapidito. Gané el juicio rápido. Sí, pero a lo mejor ahí estoy violentando ciertas normas. Entonces también tienen que prepararse los abogados que defienden a las instituciones públicas, que es otro problema. Los que defienden a las instituciones públicas no hacen su trabajo con eficiencia y tenemos el resultado que tenemos. El ejemplo que acaba de dar, que le posesionen un vocal cuando no corresponde, debieron haberle llamado a que se defienda a la institución pública. Pues si la institución pública tampoco se defendió, no quiero decir que sea de siempre eso. Yo creo que el problema más bien está en la hermenéutica, en la interpretación jurídica que hablamos. Creo que ahí está el problema. Pero debemos nosotros impulsar, si somos abogados que defendemos a la institución pública, presionar para que también se respete el derecho. Lo importante es que se respete el derecho. Somos hombres y mujeres de derecho, no hombres y mujeres de política. Entonces, ese es un poco tal vez no le respondo a cabalidad, pero le doy algunas ideas de lo que me surge de la pregunta. No, está claro, doctor. Gracias. Muchas Muy amable. gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Ortega. Me permito preguntar si existe alguna pregunta adicional. Si no, podríamos pasar con la intervención de la siguiente ponente. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Le damos paso a la ponencia de la doctora Jenny Samaniego. Me permito leer su hoja de vida. Claro, pero por atrás.
Por favor, agradecemos apagar los micrófonos a los participantes. Gracias. Doy lectura a la hoja de vida de la doctora Jenny Samaniego. Ella es doctora en jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador por la Universidad Estatal de Cuenca. Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho en el año 2004. Su formación de posgrado cuenta con las siguientes actualizaciones. Maestría en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialización superior en Derecho Procesal, convenio Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad Tecnológica San Antonio de Machala. Cuenta también con un diplomado en tributación por la Universidad Técnica